paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo y dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta ahí nomás. Está hablando el famoso Goliat. Todos hemos escuchado de una u otra forma o maneras la batalla que hubo entre David y Goliat. Estamos hablando de esa batalla, ¿no? Que la historia de la Biblia y la historia del ser humano siempre ha estado presente, ¿no? En este caso es esa batalla que los hijos de Dios no podían vencer. Los filisteos era una tribu que estaba en la tierra de Canaán antes que llegaran los hijos de Israel, los hijos de Dios. Era la tierra que Dios le había prometido a Noé, y que quien la iba a poseer era Can, era la tierra de Canaán. Y esa tierra empezó a ser invadida por tribus que no eran del pueblo originario de Dios. Los hijos de Dios se retardaron 40 años en el desierto por cuestionar a Dios, por dudar, por no respetar las decisiones de Dios, por no sujetarse a la autoridad que le había puesto, que en ese tiempo era Moisés. Entonces los hijos de Dios, un viaje de 40 días lo convirtieron en 40 años. Entonces la tierra de la tierra prometida empezó a ser invadida por tribus que cuando tuvieron que entrar los hijos de Dios ya eran gigantes. Entonces, en este caso vemos al filisteo, que era un gigante que había sometido a Israel. Y Israel vivió generaciones por generaciones con miedo, vivió aterrorizada porque había alguien que la sometía. Y me impacta esto, la palabra central que le quiero compartir a usted, hermano, es la palabra miedo, que en este tiempo está a flor de piel, el miedo. La palabra miedo es lo que paraliza a una persona, es lo que paraliza a una sociedad y lo que paraliza a una iglesia, a una familia, es el miedo. A Israel y sobre todo había paralizado a la persona más importante, al líder, a la cabeza política y militar que era en ese tiempo Saúl. Entonces, si paralizó al gobierno político, al gobierno que Dios había levantado, que en ese tiempo era Saúl, entonces todo el pueblo estaba paralizado. Hermano, y fíjese que en este tiempo nosotros estamos viviendo algo muy parecido como sociedad, que tiene que ver con el miedo, y el miedo arranca desde arriba. Fíjese, hermano, que podemos sentir y palpar el miedo que tienen nuestras autoridades, que nos tienen que defender, que nos tienen que traer tranquilidad y paz. Muchas veces, en vez de traer eso, están con miedo. Es como que el virus es un gigante que se le paró y le dijo: los voy a matar a todos, los voy a destruir a todos, los voy a enfermar a todos, y todos se van a morir en esta nación. Entonces, no hay quien le pueda hacer frente. En este caso, hermano, podemos decir que nosotros podemos convertirnos en esa generación que le haga frente al miedo. Podemos ser esa generación tomada de la mano de Dios, como era David. David creía en Dios, era un joven que había sido llamado por Dios y era un cuidador de ovejas, era alguien insignificante, era un NN, era alguien que nadie daba nada, ni sus hermanos, nadie daba nada por él. Y sin embargo fue aquel que en el nombre de Dios derribó ese gigante. Y yo lo que Dios quiere a través de esta palabra con usted y conmigo, hermano, en la roca y donde usted esté, Dios nos está desafiando
Yo quiero usarte a vos para derribar los gigantes. Dios nos quiere usar a nosotros. Hay, hermano, una generación que está aterrorizada con esto. Está aterrorizada por la economía. Hermano, sabe que el miedo paraliza a las personas. Para que usted tenga una idea, cuando el león se está acercando a una gacela, el león hace un rugido donde la gacela queda paralizada. El rugido del león paraliza a la gacela. Y la gacela no puede huir porque quedó paralizada, porque el rugido del león es tan particular que le provoca miedo al animal. Y no puede huir y es atrapada. Entonces, hermano, el miedo hace que uno se paralice. Entonces venga el enemigo y nos empieza a devorar. Usted fíjese que hoy estamos viendo, no sé si usted mira noticias o no, pero las naciones más importantes de la tierra, como es Rusia, como es China, están poniendo los ojos sobre nuestra nación. Porque nuestra nación, hermano, tiene recursos naturales que no tiene ninguna otra parte del planeta. Y están poniendo los ojos acá. ¿Sabe por qué? Porque hay una generación que está teniendo miedo y es una generación que se ha desconectado de Dios. Es una generación que con sus capacidades no ha podido lograr establecer ni la economía, ni la vida emocional, ni psicológica de una sociedad. ¿Por qué, hermano? Porque hay cosas que solamente las puede detener el único nombre dado a los hombres en el cielo y en la tierra, que es el nombre de Dios, es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús sometió la muerte, sometió el mismo infierno bajo los pies. Y esto que hoy está ocurriendo, hermano, fíjese que al miedo algo lo impulsa, algo le da vida al miedo. Pero no hay una generación que se esté levantando diciendo en el nombre de Jesucristo, yo declaro que el miedo se detiene. Porque Dios está buscando una generación como la de David. David fue alguien que se animó. David no miró sus condiciones, no miró sus facultades, sino que él confió en Dios. Él le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo le cortaré la cabeza a ese gigante. El miedo, hermano, el miedo es lo que paraliza a la gente. El miedo ha hecho de que muchos no llegaran a los propósitos y a las metas que han tenido. Yo como pastor, en esta corta experiencia, le puedo decir que mucha gente por miedo no ha podido salvar su familia. Por miedo no ha podido restaurar su relación matrimonial. Por miedo. ¿Por miedo a qué? A no ir a la iglesia por el que dirán, pero a mí me criaron así, pero miedo. Han preferido separarse, han preferido dividirse, han preferido que sus hijos vivan un fin de semana con uno, otro fin de semana con otro, por miedo a no ir a buscar de Dios. Porque el miedo provoca eso. Porque ese es un trabajo espiritual que no lo va a derribar ninguna institución, ni psicológica, ni psiquiátrica, porque es algo netamente espiritual. ¿Y por qué le digo que es algo netamente espiritual, hermano? Porque la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, el diablo anda buscando a quien devorar, anda como un león, y lo que está usando en este tiempo es la enfermedad, es la crisis, para que muchos queden paralizados. Hermano, conozco gente que estuvo así de dejar el vicio, agarrado de Dios, pero por miedo abandonó por miedo. El diablo logró, hermano, intimidarlo con problemas, porque el diablo viene y te dice cuando estás pasando una prueba, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está la iglesia? El diablo ha usado, hermano, el diablo es astuto. El diablo no es inteligente, es astuto. El diablo ha tenido siglos para estudiar el corazón del hombre y sabe cómo trabajarlo. Hablaba con una persona ayer y le decía que una de las herramientas del diablo para apartar a una persona de los propósitos de Dios es mostrarle los errores de la gente de la iglesia.
es mostrarle los errores de los seres humanos, es mostrarle los errores de los pastores, los errores de los líderes, los errores de los congregantes. Entonces cuando el diablo logra intimidar a esa persona, la persona desiste. Entonces dice, sí, si aquel no cambia, entonces, ¿qué queda para mí? Porque ese es el trabajo del diablo. Por eso, hermano, tenemos que levantarnos como generaciones. Y yo no tengo miedo. Usted y yo, hermano, tenemos la obligación de enviar a nuestros hijos a la iglesia que lo eduque la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, tiene el poder de meter en el corazón nuestro todo aquello que jamás la escuela nos pudo dar. En la escuela nos enseñan, hermano, que está perfecto porque tenemos que tener un orden social. Yo no estoy haciendo apología a la rebeldía en contra de nuestras autoridades, para nada. Lo que estoy queriendo decirle, hermano, es que tenemos que volver a abrazarnos de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, ha muerto porque ha sido devorada por el trabajo estratégico del diablo? No va a la iglesia, no quiere ir, no, porque en la iglesia, porque acá, porque allá. ¿Y dónde vas a aprender entonces? En un casino no vas a aprender a fortalecerte, a fortalecer tu vida y defender tu familia. En un casino, en un bar tampoco. Hermano, no tenga miedo, avance tomado de la mano de Dios. Porque su palabra dice, hermano, en el libro de Hebreos, Hebreos 10, le voy a compartir lo que dice Dios. Aquellos que retroceden, una de las cosas que Dios nos advierte a usted y a mí, hermano, es no retroceder. Dice el libro de Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no guardará mi alma. A Dios no, hermano, los que retroceden no verán la gloria de Dios. Los que retroceden entristecen a Dios. Hoy me dio compasión una situación en la calle de ver a una persona que estaba creciendo en el Señor y estaba a punto de ser libre de las adicciones. Estaba a punto de ser libre del espíritu viejo que lo gobernaba y lo dominaba. ¿Y sabe qué, hermano? Retrocedió. Entonces cuando vos retrocedés, todo lo viejo que un día te gobernaba la vida, todo lo viejo, o todo esa estrategia del diablo en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, hermano, vuelve. Porque uno retrocede. Porque los hijos de Israel, hermano, estuvieron 40 años en el desierto, porque ellos no querían, hermano, someterse, no querían caminar bajo obediencia. ¿Sabe lo que llegué a la conclusión en este tiempo, hermano? Que a los argentinos les gusta vivir muy bien con el menos esfuerzo posible. Le gusta vivir de todos los placeres que la vida le pueda llegar a dar, pero sin pensar en las generaciones venideras. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en los que vienen, en los jóvenes que vienen. Hay jóvenes que me dicen, hermano, cuando yo estuve ciego lo hice, cuando viví sin Cristo lo hice. Y dice, la vida hay que disfrutarla, la vida hay que vivirla. De algo hay que morirse. Y se parten tomando, se destruyen bebiendo, se destruyen, pero sin pensar en las generaciones venideras. ¿Qué herencia le vamos a dejar? Una herencia de gente que retrocede ante la crisis. Una herencia que hermano, no se levanta tomada de la mano de Dios. El miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios, hermano. Dios quiere que vos avances y que vos te conviertas en un conquistador. David fue un hombre que dejó libre a Israel de toda guerra. Fue un hombre que le dio gloria a Israel. Fue un hombre que la dejó sin consecuencias, hermano, de todo el desastre que habían provocado aquellos que tenían miedo. Quizás tus padres tenían miedo. Quizás tus padres tenían miedo de agarrar y de buscar a Dios. Pero vos no, ni yo tampoco. Porque la única manera en que vamos a salir adelante es declarando que en el nombre poderoso de Jesucristo
todo gigante va a caer por tierra, todo gigante en la economía, todo gigante de ruina familiar, todo gigante de pobreza, de miseria, todo gigante que se levanta para destruir nuestro hogar, ese va a caer por tierra, porque a mí la Biblia me dice que todo se tiene que sujetar al nombre de Jesucristo. Ese gigante que es una enfermedad, un cáncer, hay que ordenarle a toda partícula cancerígena que retroceda en el nombre de Jesucristo. Porque tenemos poder en nuestra lengua. David declaró en la palabra y dijo: yo le cortaré la cabeza al gigante. Y se la cortó. Y era un jovencito, era alguien que no le entraba ni siquiera la vestidura. Y vos podés decir: sí, pero yo no tengo teología, no hago esto, no hago lo otro. No importa, agarrate de la mano de Dios y el Espíritu Santo, ¿sabés? Te va a dar la valentía que vos necesitas. Tenés que buscar la presencia de Él, humillarte en algún lugar de tu casa y decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Porque David era un niño lleno del Espíritu Santo. Era una persona llena del Espíritu Santo. ¿Se equivocaba? Sí, se equivocaba. Pero el Espíritu Santo lo llevaba a que él se humillara de vuelta en la presencia de Dios y se volvía a levantar de vuelta. Por eso Dios le dijo que él tenía un corazón conforme al de Dios. Hermano, los jóvenes no se van a... Los jóvenes drogadictos, las familias destruidas, no se van a sanar, hermano, con proyectos políticos. Se van a sanar el día que se arrepientan de sus pecados. Hablaba con un joven en la iglesia que tenía problemas de adicción y le dije: tenés que arrepentirte, porque lo que estás haciendo es un pecado. Es un pecado porque Dios no te dio el cuerpo para que te lo destruya. Dios te dio un cuerpo para que Él habitar dentro de ese cuerpo. Y el diablo ha logrado en tu vida que vos te lo destruyas. Que destruyas tus pulmones, tus hígados. Que destruya y que no alcances lo que Dios tiene con tu vida. Por eso, hermano, no tengamos miedo. El miedo paraliza. No hay que tener miedo. Tenemos que cuidarnos, ser prudentes, no tentar a Dios. Lógico que sí. Pero miedo no hay que tener, no. No hay que tenerle miedo ni a la pobreza ni a nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría, de inteligencia para trabajar en toda ciencia, en arte, en oro, en plata, en artificio, en lo que sea. De hambre nadie se va a morir, menos los hijos de Dios. Y además este es el tiempo donde los hijos de Dios vamos a ver la gloria de Dios grandemente. Pero no tengas miedo, hermano, no tengas miedo, agárrate de Dios. Agárrate de Dios, nadie se va a morir en tu casa si la sangre de Cristo está en ese lugar. Si vos sos un hijo de Dios, no hay deuda que te amargue ni que te lleve a la depresión, porque Dios va a proveer los recursos económicos para salir de toda deuda. Si hay un vicio que te amargue y te somete, en el nombre de Jesús tiene que salir de tu vida. Porque Cristo ya lo ha vencido en la cruz del Calvario, y cuando Cristo vive en vos, todo eso tiene que salir de tu vida. Porque Él es la vida. El Espíritu Santo es quien debe gobernar nuestra vida. El diablo siempre va a andar como león rugiente buscando para destruirte, amargarte, para someterte. Ya lo está haciendo socialmente. Vemos, hermano, los médicos aterrorizados. Vemos gente grande aterrorizada. Nos están queriendo aterrorizar. Y yo antes de ayer le compartí todas las plagas que han visitado la tierra y la cantidad de gente que se ha llevado. Pero no tenemos miedo. Después de esta pandemia, hermano, usted y yo vamos a ver grandemente la gloria de Dios. A medida que esto vaya pasando, usted y yo vamos a florecer como la palmera en el Líbano, hermano. ¿Entiende? En el Líbano no hay nada para sembrar, pero hay una palmera que florece porque tiene una raíz profunda. ¿Y sabe cómo nos arraigamos nosotros en la vida? Buscando la presencia de Dios. No tenga miedo, no tenga miedo. Ore, clame al Señor y declare: yo no tengo miedo. Y si tiene miedo, arrepiéntase: Padre, perdóname, he tenido miedo. Y yo, Padre, yo soy tu hijo. En mi sangre hay valentía. Dice que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos, no los cobardes. Hermano, que está pasando un mal momento como hijo de Dios, arrepiéntase, vuélvase al camino de Dios, pero no retroceda, no se vaya de la iglesia, porque esté pasando un momento económico, porque esté pasando por una crisis. No, hermano, porque eso no le agrada a Dios, porque dice que el que permanece en la palabra, ese va a llevar fruto. Pero nosotros no somos de los retrocedemos, hermano, porque el diablo nos está esperando a nosotros para que retrocedamos.
Y ¿sabe qué? Hacernos vivir quizá como vivieron nuestros padres, como vivieron nuestros abuelos. Y nosotros no somos esa generación. Nosotros somos como David. Acá estamos, Señor, presente. Acá estamos para orar, para clamar, para declarar y para profetizar que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y que Cristo ya nos hizo libre. Que nosotros no somos esclavos del pecado, ni del vicio, ni de nada. Somos libres para bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, bendecir nuestra sociedad, nuestra tierra. Señor, acá está nuestra vida. Y los gigantes van a empezar a caer por tierra. Hermano, quiero saludar, antes de orar, a la gente que está. Susana May dice: buenas noches, pastor, y bendiciones para usted y su familia. Igualmente, Susana, Dios le bendiga grandemente. Alicia dice: buenas noches, pastor, Dios le bendiga en todo. Igualmente, Alicia, un abrazo grande. Está Carla Catagnaro, bendiciones. Carola dice: buenas noches, pastor, bendición. Igualmente, Carola, Dios le bendiga. Ahí está Ignacio, Dios te bendiga, Ignacio. Un gusto que estés del otro lado. Está Juan, hola Juan, Dios te bendiga, hermano. Es un gusto que estés ahí. Graciela Medina, mi vecina de Gualeguay, Dios le bendiga. Dice Graciela: amén, no hay gigante para los hijos de Dios. Declaramos derrotado todo espíritu de enfermedad. Amén, amén, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, dice María, gloria a Dios. Amén, hermano. Usted y yo somos la nueva generación. Yo vengo de familias que nunca habían ido a una iglesia. Vengo de familias que nunca habían ido a una iglesia cristiana. Y sabe que el diablo me intimidaba. Y si no cambiás, y si eso no funciona, y si ya probaste con esto y probaste con lo otro, hasta que el Espíritu Santo empezó a llenarme de valentía. Me empezó a llenar el Espíritu, me empezó a devolver la fe, me devolvió lo que el diablo me había robado lejos de Dios. Empecé a recuperarme, a levantarme, y hasta que empecé a declarar: hasta acá llegó el vicio, hasta acá llegó la enfermedad, hasta acá llegó la pobreza, hasta acá llegó todo. Me levanto en el nombre de Jesucristo y declaro. Y empecé a declarar sobre mi vida: Dios me va a prosperar, me va a levantar, me va a transformar, me va a limpiar. Dios va a romper las cadenas sobre mi vida. El fracaso va a caer por tierra. En el nombre de Jesús, toda atadura de herencia que me ha perseguido, yo la destruyo en el nombre de Cristo. Y declaro sobre mis generaciones que mi generación será bendita, como dice Deuteronomio 28. Me serán benditos en el campo, en la ciudad, benditos en todo cuanto pusiera en mano. Mis hijos no van a caer en lo que yo caí, porque Cristo está con ellos, porque Jesús está con ellos. Y esa generación sos vos, hermano. No tengas miedo, no tengas miedo ni el que dirá ni a nada, porque el que te va a respaldar va a ser Dios. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie, hermano. Avancemos, conquistemos. Tenés un sueño, tenés un anhelo, querés estudiar, querés formar una familia. Animate, pero no lo hagas solo. Hacelo tomado en el nombre de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Buscá la presencia de Él, buscá llenarte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser tu fortaleza. David estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, los ungidos son aquellos que derriban gigantes. Los ungidos son aquellos que buscan en intimidad a Dios. Los gigantes tienen que caer en nuestra tierra. Hay una ley que se llama, una teoría que se llama la teoría del determinismo. Mi padre fue pobre, mis padres fueron pobres, yo voy a ser pobre. Mis padres fueron alcohólicos, yo voy a ser alcohólico. En Cristo eso se rompe. Yo no voy a ser ningún alcohólico, ni tampoco voy a ser sometido, porque Dios está conmigo y su palabra dice que Él me va a prosperar donde yo vaya, que donde yo pise voy a conquistar. Hermano, la enfermedad tiene que retroceder las cadenas. ¿Sentís que fracasás en la vida? Hacele frente al fracaso en el nombre de Jesucristo. Y vas a ver, vas a dejar una descendencia bendita, te vas a ir de esta tierra y te vas a ir feliz y alegre, porque vas a ver a tus hijos salir de los vicios, salir del fracaso, de la depresión, de la angustia. Vas a ver tu hogar levantándose, porque Dios está con vos. Dios está con vos. Por eso, hermano, no retrocedamos, aunque estemos pasando cualquier momento. Si Dios te prometió cambiarte, restaurarte, bendecirte, quédate ahí, porque Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo cumple. No retrocedamos, no huyamos,
No huyamos. Si estás ahí de dejar el vicio, el alcohol, la droga, no huyas de Dios. Quédate ahí. Porque en cualquier momento esa inmundicia, ese espíritu inmundo tiene que irse de tu vida. Porque ya vino Cristo. Y no hay quien, hermano, pueda amargarnos y destruirnos.